Es correcto. No sé si nos pudiera platicar muy breve un poco de pues su carrera como fiscalista. Sí, con todo gusto. Voy a ser muy breve. Yo soy contador público egresado de la UNAM, de la Facultad de Contaduría y Administración. Ahí mismo estudié mi primer posgrado en fiscal, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría, y aprendí algo muy importante. No sabía nada de impuestos. Fue lo único que aprendí en esa especialidad. Así es que tuve que cursar otra, y no porque la universidad lo hubiera hecho mal, no, eso que quede claro, lo hizo bastante bien, el que fue malo era yo. Y entonces tomé otra especialidad en la Universidad Panamericana con abogados, y ahí me di cuenta que me hacía falta la parte de Derecho, y entonces empecé a estudiar la carrera de Derecho y empecé a entenderle a la materia fiscal poco a poco. Cursé todavía otro posgrado más en el ITAM sobre impuestos internacionales, y bueno, algunos otros estudios que hice en materia fiscal. Entonces, más o menos, a grosso modo, en síntesis, podríamos decir que eso Le sabe un poquito a... Un poquito, le sé un poquito. ¿Cuántos años lleva en esta...? Bueno, yo empecé en 1984 en materia fiscal. Desde ahí me empecé a especializar en materia fiscal, y por allá del año 86 empecé a hacer un giro en mi despacho y me empecé a dedicar dentro de mi despacho como contador público única y exclusivamente a la materia fiscal. Desde 1986 empiezo a dar clases en posgrado en 1986 precisamente, cuando hubo un cambio fiscal. Ustedes son muy jóvenes y no saben de esto, pero en aquellos años hubo un cambio fiscal trascendental, y a partir de ahí empecé a dar clases en la UNAM, en la División de Estudios de Posgrado, y de ahí me empezaron a pedir que fuera a otras universidades, y recorrí casi todo el país dando clases en maestrías en la materia de fiscal durante pues ya un poquito más de 30 años. Órale, no, pues padrísimo. Vamos entonces a entrar un poquito más en materia. Claro. Las personas que nos ven, a pesar de que pensamos que eran más jóvenes como de mi edad. No lo son pues tanto. no, nos ven un poquito más ya señores o personas más grandes que ya tienen sus negocios o que están siendo empleadas, ¿no? Entonces me gustaría que podríamos empezar a platicar acerca de la cuestión fiscal para los empleados. Por ejemplo, si yo soy empleado, ¿por qué, por ejemplo, yo pago más impuestos o menos impuestos que otras personas? Claro, con todo gusto. Voy a tratar de no ser técnico, eso es algo que es muy importante. No sé a quién estoy llegando, y si estoy llegando a una persona técnica, muy técnica, que sepa mucho de la materia fiscal, le pido que tenga un poquito de paciencia, porque trato de llegar a todos, y eso es un poquito complicado en la materia fiscal, que es una materia demasiado técnica. Claro. En efecto, podríamos dividir que hay prácticamente dos tipos de contribuyentes: aquellos que se consideran como cautivos y aquellos que son como se denomina en lo general como no cautivos. Los contribuyentes cautivos básicamente son aquellos que dependen de un ingreso de un patrón o de un prestatario, un prestador. Ellos son los prestatarios de un prestador de servicios. Por ejemplo, los empleados. Los empleados, a grosso modo, podríamos entender que son personas que están dependiendo de un ingreso, y que ellos, por supuesto, son contribuyentes cautivos. Hay profesionistas, como pueden ser los de honorarios, que no son cautivos. ¿Qué quiero decir con cautivo y no cautivo? Lo que yo quiero decir que una persona cautiva es aquella persona que cuando el patrón o la persona a la que se le presta el servicio nos paga, inmediatamente viene descontado ya previo el impuesto correspondiente. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo soy un trabajador, antes de recibir el líquido en mi cuenta bancaria, en efectivo, casi ya no se utiliza, pero viene disminuida, viene descontada la parte correspondiente al impuesto. Estos contribuyentes, por ende, a la hora de que es el patrón el que le hace el cálculo, no pueden hacer ninguna deducción. Absolutamente ninguna. Por lo tanto, si yo gano 100 pesos, me aplicará mi patrón la tasa del impuesto correspondiente y me retendrá mi impuesto sobre la renta correspondiente, que esta tasa pudiera llegar a ser hasta del 35%. ¿De qué depende esa tasa? Esa tasa depende del nivel de ingreso que tengan las personas.
Entre mayor ingreso obtenga una persona, mayor es la tasa de impuesto, cumpliendo un principio constitucional fundamental. Entonces, que a mayor ingreso, mayor pago de impuesto, pero no en cantidad, sino en calidad. Me explico entonces. Si una persona gana poquitos ingresos, pensemos que gana el salario mínimo, no nada más no se le retiene el impuesto, sino además hay algo que se llama subsidio para el empleo, que en la jerga le denominamos el SUPE, ¿no? ¿El SUPE? El SUPE. Entonces, el subsidio para el empleo, lejos de que una persona de salarios bajos, pensemos un salario hasta 4 salarios mínimos, que es actualmente de 88 pesos, recibiera esa cantidad entre un salario y 4 veces el salario mínimo, en vez de que el patrón le retenga el impuesto, el patrón le da una cantidad adicional por cuenta y orden del Estado, por cuenta y orden del gobierno, que se denomina subsidio para el empleo. O sea, eso sale del bolsillo del patrón, pero lo puede deducir, me imagino. Es correcto, no tanto como deducir, lo que puede hacer es acreditar, técnicamente es la palabra, contra el impuesto que tenga que pagar. Me explico. Yo vendí un producto y cobré el IVA a Juan Pérez Jolote, ¿de acuerdo? Yo tengo ese IVA en mi poder. Pero por otro lado, tratando de hacer el ejemplo lo más claro posible, tú eres mi empleado, yo te pagué a ti tu salario mínimo o hasta 4 veces el salario mínimo, pero no alcanzo a descontarte impuesto, entonces más bien te doy un subsidio para el empleo. Y entonces te digo, te di 100 pesos de subsidio para el empleo, inventado el número por supuesto, y esa cantidad de los 100 pesos que yo te otorgué a ti y los 100 al otro trabajador y así sucesivamente, se los voy a descontar al fisco, en este ejemplo muy sencillo que pongo, del IVA que yo le cobré a mi cliente al haberle vendido algo. Y entonces yo digo, por acá tengo un impuesto que recibí de mi cliente, que es el IVA, por 500 pesos. Y tengo aquí a algunos trabajadores que les di subsidio para el empleo por 400 pesos, invento. Y entonces digo, de los 500 pesos que recibí de IVA, descuento los 400 pesos, que se denomina técnicamente acreditamiento, acredito contra este impuesto los 400 y voy y te pago 100 fisco. Estamos a mano. Pero financieramente es un golpe, por supuesto, para los patrones, porque yo sí tengo que sacar pesos de mi bolsa para pagarte y después se lo descuento al fisco. ¿Siempre tendré dinero para descontárselo al fisco? ¿Siempre tengo dinero vía impuestos para descontárselo al fisco? No, no siempre. ¿Qué sucede cuando yo le di más subsidio a los trabajadores, más supe a los trabajadores que lo que yo tengo de impuestos por recuperar contra el fisco? ¿No? Pues no me va a quedar otra más que tener un saldo a favor y entonces solicitar una devolución a las autoridades fiscales. Más o menos espero que haya quedado claro. Yo creo que sí, bastante claro. Bueno, qué bueno. Por ejemplo, digo, yo sí tengo entendido más o menos que los empleados no pueden acreditar o deducir muchos de sus gastos, ¿no? Es correcto. Pero ¿cuáles son algunos de esos gastos que sí pueden, por ejemplo, deducir para pagar menos impuestos? Ajá. ¿Y cómo es que lo pueden acreditar? A ver, yo quisiera hacer una aclaración que es muy importante. Ningún empleado, absolutamente ninguno, puede hacer ninguna deducción. Ninguno. No puedo deducir mi automóvil, no puedo deducir mi ropa, no puedo deducir mis viajes, no puedo deducir mis viáticos, no puedo deducir absolutamente nada. ¿Ok? Pero por el simple hecho de ser persona física, entonces todas las personas físicas que engloba la ley en sus tratamientos fiscales tienen derecho a algo que se llama deducción personal. A ver si soy más claro. Supongamos que tú eres un trabajador y que yo soy una persona de honorarios. Tú como trabajador contribuyente cautivo, el patrón te va a retener el impuesto y no tienes ni para dónde moverte. ¿Está claro? Te voy a retener tu impuesto y el patrón va y lo entera al fisco. ¿Ok? Y yo, por otro lado, que soy un contribuyente de honorarios, que no soy cautivo, yo tengo que hacer mi propia declaración. En mi declaración, que tengo que hacer mensual, yo puedo descontar ciertas erogaciones que sean inherentes, que sean directamente relacionadas con la obtención de mi ingreso. Por ejemplo, yo soy contador público y tengo 20 clientes y tengo que estarme transportando a ver a cada uno de mis clientes para estarles
apoyando con sus cuestiones fiscales. Y para ello utilizo un vehículo. Bueno, pues este vehículo yo lo puedo depreciar, yo lo puedo deducir vía depreciación, y entonces yo en mi declaración mensual puedo restar la depreciación de mi vehículo. Okay. Por otro lado, vamos a pensar que yo tengo que pagarle el sueldo a mi secretaria para que esté atendiendo el teléfono en los momentos que yo estoy fuera. Puedo restar el salario de mi empleado. Pero además el teléfono fijo y mi teléfono celular, esos gastos de teléfono también los puedo deducir. Pero aparte pago renta por una pequeña oficina que tengo. Entonces hay que pagar esa renta y por lo tanto la puedo deducir. Eso hace que aunque tú tuvieras el mismo nivel de ingresos que yo, a ti tu patrón te descontó el impuesto sin ningún gasto que puedas deducir. Pero yo sí tengo gastos que puedo deducir. Y aunque tú hayas ganado exactamente lo mismo que yo, como yo pude meter deducciones, voy a pagar menos impuesto que el que tú pagaste. Wow. Espero que haya sido lo suficientemente claro. O sea, entonces, por ejemplo, a mí me convendría, siguiendo un poquito con lo que estamos platicando ahorita, a mí me convendría más ser alguien no cautivo que un cautivo. O sea, me conviene ser no empleado. Mil veces fiscalmente, pero hay un problema serio. Tiene que ver mucho con no he terminado la pregunta, así es que ahorita me regreso. Pero tiene mucho que ver con la idiosincrasia y con la forma de pensar de las personas. ¿Qué diferencia tiene un trabajador de una persona que trabaja como empleado de una persona que es independiente? Bueno, que las personas que son empleadas normalmente buscan cierta seguridad. Tal es el caso de que él tendría seguro social, pero yo no. Claro. Tú tendrías Infonavit, pero yo no. Tú tendrías un seguro de retiro, pero yo no. Lo puedo hacer de forma independiente, me costaría a mí y hay unos mecanismos para poderlo hacer. No es el punto. El punto es que si tú eres trabajador, tú te sientes con mucha mayor seguridad, porque tienes una serie de prestaciones, seguro social, Infonavit, etcétera, como ya comenté, que yo no tengo. Entonces hay que medirle mucho a eso, porque yo lo que digo es, 1000 veces te conviene ser independiente, porque entonces puedes meter deducciones. Pero por otro lado, pues Dios no lo quiera, tocamos madera, pero hay una desgracia personal o familiar de salud, y pues tendría yo que tener un seguro de salud o un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de vida para poder cubrir ese golpe tan fuerte. Entonces hay que medir mucho esa parte. Eso es realmente muy importante en una toma de decisión. Claro. No sé si hasta aquí sí. Fue claro. Ahora, me regreso a la pregunta original. Yo decía que todas las personas, absolutamente todas, tienen deducciones personales. Tú eres trabajador y no puedes deducir nada. Yo soy independiente y puedo deducir mis gastos directos para la obtención del ingreso. ¿Está claro? Ok. Pero independientemente de que seamos cautivos o no, hay una serie de erogaciones, una serie de gastos que podemos meter a nivel anual, en la declaración anual, que son gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, intereses por hipotecas, psicólogo, que desde hace 2 años ya se puede meter, otras disciplinas médicas como tiene que ver con la salud, que se pueden deducir como gastos, ¿de acuerdo? Pero eso se le denomina gasto personal. Ese gasto personal que está por arriba de nosotros, que es un gasto que baña a todas las personas físicas, no importa si su ingreso es por honorarios, por arrendamiento, por actividad empresarial, por salarios, por adquisición de bienes, por enajenación de bienes, no importa qué tipo de ingreso haya tenido la persona, tiene derecho a los gastos personales, médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, etcétera, etcétera. No sé si fui lo suficientemente claro. Sí, pero así es como funciona en materia fiscal los cautivos y los no cautivos. Tomando un poco el sentido de los que no son cautivos, ¿qué modalidades existen allá afuera para este tipo de personas? Modalidades hay muchas, pero más bien depende del tipo de actividad que se realiza. Yo sí soy uno de honorarios.
no me puedo meter al régimen de las personas físicas de actividad empresarial. Se entiende por actividad empresarial aquella persona que realiza actos de comercio, de industria o de ganadería, agricultura, pesca o silvicultura. Si yo estoy prestando un servicio civil, que es una prestación de servicios de honorarios como contador público, yo no me puedo meter, o no debería meterme, si puedo, no debo, sería incorrecto, tratarme de meter a un régimen de actividad empresarial para obtener algún beneficio determinado, ¿no? Basado en esto, entonces hay que acudir o hay que tener mucho cuidado realmente con qué tipo de ingreso tengo. Y entonces, ahora sí, si hablamos del tipo de ingreso que tienen las personas, hay nueve capítulos dentro de la ley del tipo de ingresos que podamos tener las personas físicas. O sea, una persona física puede estar dividida teóricamente, hipotéticamente, como en 9 pedacitos. O sea, yo mismo puedo estar dividido en nueve pedacitos y puedo tener ingresos de todos esos 9 pedacitos que se llaman capítulos dentro de la ley. Yo, Humberto, puedo tener ingresos por salarios, puedo ser empleado, pero al mismo tiempo puedo tener ingresos por honorarios, pero al mismo tiempo puedo tener ingresos por actividad empresarial, pero al mismo tiempo puedo tener ingresos por arrendamiento. Al mismo tiempo puedo tener ingresos por enajenación de bienes, por adquisición de bienes, por intereses, por dividendos, por premios y de cualquier otro tipo de ingresos, como pueden ser las regalías por derechos de autor. ¿No? Entonces, una persona puede tener muchos tipos de ingresos, pero cada vez que yo tengo un ingreso, lo tengo que llevar al capítulo correspondiente y cada capítulo que tiene la ley de estos 9 tiene su propio tratamiento fiscal y se convierten como si fueran unas mini leyes para cada uno de los tipos de ingresos. Hay ingresos que no tienen, tipos de ingresos que no tienen ninguna deducción, salarios. Hay otro tipo de ingresos que no tienen ninguna deducción, como puede ser el caso de premios, ¿sí? Hay otros tipos de ingresos que tienen unas poquitas deducciones, como pueden ser los intereses, que puedo deducir la inflación respecto de mi interés. Y entonces depende mucho del tipo de ingreso que tengamos y entonces hay que atender a lo que establece la ley en cada capítulo, que es como una pequeña mini ley que me da las reglas de lo que puedo hacer. Una cosa muy importante. Solamente hay un solo capítulo en la ley que se divide en 2, que puede deducirse vehículos. Es una pregunta muy común. Vamos, si yo soy una persona de honorarios, puedo deducir la depreciación, la gasolina, el mantenimiento, las placas, la tenencia, todo lo relacionado con mi vehículo. Si soy de actividad empresarial, también lo puedo hacer, siempre y cuando sean gastos directamente relacionados con el negocio. Mucha gente hace trampa y mete también el auto de la esposa y de los hijos. Bueno, no es lo correcto y en una revisión fiscal podría ser rechazada la deducción y cobrarles el impuesto más multas, recargos y otro tipo de cosas, ¿no? Wow. Entonces, fuera de estos 2 tipos de ingresos honorarios de actividad empresarial, ningún otro tipo de ingreso dentro de la ley permite deducir un vehículo. Ni lo puedo deducir como asalariado, que sé que es una injusticia, porque personas que viven en especial en la Ciudad de México, ¿cuántas horas se pasan dentro de un vehículo para poderse desplazar a su trabajo? Y no podemos, es innegable que el vehículo lo utilizan para transportarse al trabajo y obtener el ingreso que requieren. Fiscalmente no es posible. No es posible que un arrendador pueda deducir un automóvil vía depreciación ni sus gastos. Entonces son cosas que suenan totalmente injustas dentro de la ley, pero que así está la ley, ¿no? Y pues es la ley y deberíamos de cumplirla a pie juntillas. Okay. Perdón, ¿me querías decir? Sí, le quería preguntar, si yo por ejemplo soy una persona física con actividad empresarial y como comentaba, yo tengo ingresos por todos, nada más para dejar el punto más claro, si yo tengo ingresos por todos los capítulos que nos estaba diciendo, yo tengo que tratar cada uno de esos ingresos como dice la ley.
Así es. O sea, no es algo global, pues. No es algo que yo pueda escoger. Yo no puedo decir, ay, voy a tributar en el capítulo de arrendamiento porque es el que más me conviene. No, el capítulo de arrendamiento es para los que tienen ingresos por arrendamiento, por rentas, y entonces ahí está su tratamiento fiscal. Okay. ¿Qué pueden deducir? Pues pueden deducir la depreciación del inmueble que están rentando. Pueden deducir, por supuesto, el predial y pueden deducir algún otro gasto. O pueden optar, incluso en ese capítulo, por deducir un 35% sin ningún comprobante, que técnicamente se le conoce como una deducción ciega. O sea, no tengo que comprobarle al fisco en qué me gasté un 35% del ingreso que obtuve. Pero bueno, son tratamientos fiscales que tiene dentro de la ley. Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de las personas físicas con actividad empresarial, ¿qué tanto porcentaje de sus ingresos pagan de impuestos? Depende mucho de sus erogaciones, de sus costos y de sus gastos. Pero hablando de actividad empresarial, y sí te contesto, no vayas a pensar que le estoy dando la vuelta al asunto. No le sabe. No, es como que estoy un poquito confundido. Okay. Dentro de actividad empresarial hay dos regímenes. Okay. Déjenme decírselos de la manera que yo lo entiendo y que creo que les puede quedar claro. Las personas físicas que realizan actividades empresariales, comercio, industria, ganadería, agricultura, pesca y silvicultura, que tienen un local comercial, que venden lo que sea, ¿no? Computadoras, o puede ser el caso de una estética, o puede ser el caso de una refaccionaria, o ese tipo de negocios son normalmente de personas físicas de actividad empresarial, compran y venden, ¿de acuerdo? Bien. La ley siempre ha contemplado que hay contribuyentes chiquitos, no por lo pequeño de la persona, sino negocios de bajos ingresos y negocios que van creciendo en el tiempo. Durante muchísimos años, la ley ha contemplado que hay contribuyentes que pudieran ser considerados como niños fiscalmente hablando. ¿Sí? A ver, yo te voy a ayudar. A ver, ¿qué haces con un menor de edad, con un niño, un pequeño de 8, 10 años? Pues tú le ayudas en muchas actividades. Mira, yo te voy a ayudar y te voy a enseñar cómo tienes que hacer esto y cómo tienes que hacer aquello. ¿De acuerdo? Pero después también hay personas que ya entran en la juventud. Entonces, tú ya tienes que tener ciertas responsabilidades. Si lo podemos llevar al ámbito de las personas. Entonces tú ya cumples con algunas cosas, personalísimas y las cumples. Pero también hay personas que ya son adultas. Entonces está la adultez, están los jóvenes y están los niños. En materia fiscal siempre lo han aplicado así hasta en los últimos años, 2014 para acá, que ya nada más hay dos tipos de contribuyentes, los que son considerados como pequeños y aquellos que son considerados como más grandes. Okay. Antes había niños, jóvenes y adultos. Hoy nada más están considerados como niños, medio niños, jóvenes y los otros. Esto implica que el régimen fiscal tenga un tratamiento curioso. Para todos los que son pequeños hay un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal. ¿El RIF? El RIF, el famosísimo RIF que de años para acá viene. Antes había repecos, ¿no? Claro. Régimen de pequeños contribuyentes y había otros contribuyentes. Entonces, hoy el régimen de incorporación fiscal es para aquellas personas que se dediquen a hacer actos de comercio, de transformación o de agapes, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, agape, así se le arropa con este nombre a todos ellos, que obtengan ingresos basados en el año inmediato anterior que no excedan de 2 millones de pesos. Si una persona física tiene ingresos del ejercicio inmediato anterior que no exceda de 2 millones de pesos, pues va a tener un régimen fiscal muy sencillito, porque eres un niño fiscal. Yo te voy a ayudar. No necesitas de un contador, no necesitas de alguien que te enseñe a hacer pagos provisionales. No, yo te voy a ayudar, pero siempre y cuando tus ingresos no excedan de 2 millones de pesos. Okay. ¿Está claro? Si tú excediste de ingresos el año inmediato anterior de 2 millones de pesos, el año siguiente ya no puede ser RIF, ya no puede ser régimen de incorporación fiscal, ya entras a la adultez fiscal. Dejas de ser niño para convertirte en un adulto fiscalmente hablando.
Y entonces tienes que cumplir con todas las obligaciones que la ley marca, hacer pagos provisionales, llevar depreciaciones de bienes, en fin, todo el procedimiento que utiliza un, entre comillas, un gran contribuyente, un contribuyente grande. Si yo, por ejemplo, soy corredor de bienes raíces, ¿puedo entrar en el RIF, por ejemplo? Sí hay personas que pueden ser RIF si nada más son demostradores de casas, habitación, nada más. Y entonces tienen un régimen que les da la facilidad dentro del RIF de que puedan ser precisamente RIF. Pero si venden locales comerciales, no pueden ser del régimen de incorporación fiscal. Y se ha creado mucha confusión en ese tema, diciendo que ningún comisionista puede entrar en el régimen de incorporación fiscal. Aguas, porque si es, por ejemplo, un corredor de bienes inmuebles, podría ser RIF si única y exclusivamente hace lo que acabo de comentar. Ok. Perfecto, pues nos acercamos ya al final de esta edición. Si nos pudiera ayudar, por favor, a platicarnos nada más algunos sencillitos tips que nos pudiera dar para todas aquellas personas que son independientes, para llevar obviamente una buena contabilidad y estar bien con el fisco. Independientes. Porque los cautivos... Sí, pues no hay nada que hacer. Aunque sí hay alguna cosa, tanto para el cautivo como el no cautivo, cuando tengan gastos personales, médicos dentales, hospitalarios, funerarios, hipoteca, etcétera, por favor reúnan sus comprobantes con los requisitos fiscales que señala la ley y que además hay que pagar con tarjeta de crédito, de débito, de servicios, etcétera, para que proceda o con cheque, para que proceda la deducibilidad. Mucha gente va al médico, paga cash, ¿de acuerdo? Recibe su comprobante y cree que por tener el comprobante es deducible. No, aguas, la ley no señala eso. O sea, tiene que ser a fuerza con las... Tiene que ser pagado de la forma, porque es la forma en que la ley amarra tanto al que obtuvo el servicio como, o el ingreso como el que va a hacer la deducción. Entonces, de esa forma yo te amarro. Y si, por ejemplo, mi médico no acepta pagos de ese tipo. Ay, qué raro, en México sí, ¿eh? ¿Sí? No es cierto. No es cierto. No, hay un montón que no. Es un problema muy común que sabemos con los muy apreciados médicos, pero que hay un problema grave ahí de evasión, de falta de cumplimiento de obligaciones fiscales. No son los únicos, hay muchos que caen en ese tipo de cosas. Hay un problema muy serio y por favor los que nos estén escuchando no caigan en eso. Muchos profesionistas independientes, inclusive me hiciste la pregunta hacia estos que tengan cuidado. Hay que tener cuidado con algunas cosas. Nada de que si yo vendo algo o presto un servicio, si no quieres factura, me lo pagas sin IVA. Y si quieres factura, me lo pagas con IVA. Craso error. Cuando alguien, incluso que tú vas y le pagas por un servicio en un restaurante, en un hospital, que es común, a un médico, bueno, los médicos no cobran IVA, pero hay una serie de erogaciones donde llegas y te preguntan, ¿con IVA o sin IVA? No debería de hacerme la pregunta. Porque establece la ley del impuesto al valor agregado que en todo tipo de precio debe de ir incluido el impuesto al valor agregado. Ah, ok. Por lo tanto, si yo llego a un lugar donde me dicen que el producto que quiero comprar cuesta 116 pesos, es porque ya trae los 16 pesos del IVA incluido. Es totalmente equivocado, erróneo, al margen de la ley, el que alguien llegue y diga, ¿cuánto cuesta? 100 pesos. Ah, aquí están los 100 pesos, ¿me da factura? Ah, no, espéreme. Si quiere factura, me paga aparte el IVA. No, eso no puede ser, eso está penado, eso es un delito penal. Es delito penal. O sea, pueden ir a la cárcel. Es cárcel, técnicamente hablando. No van a meter a todos de golpe y porrazo, pero es una práctica común y es una práctica totalmente equivocada. No debe de ser. Si tú eres un prestador de servicios, tú que me estás haciendo el favor de escucharme, y tú, o eres un pequeño comerciante, etcétera, tú debes cobrar el IVA, aun y cuando seas RIF. A menos que tengas ingresos menores de 300,000 pesos en el año, para los del RIF que les dan un tratamiento ahí muy especial. Pero en términos generales, si yo ahorita voy a la palería, a la ferretería,
una bonetería o no sé, cualquier lugar de este tipo, y compro algo y me dicen, oiga, si quiere factura, aparte le cobro el IVA, ese señor está haciendo evasión fiscal. Ok. Esa evasión fiscal, llámenle como le llamen, porque la ley es clara en ese sentido. Entonces, como tips, yo lo que les podría decir, si tú eres un prestador de servicios, si tú eres un pequeño comerciante, si tú eres un pequeño restaurante, si tú eres una estética, si tú eres, etcétera, cualquier comerciante o transformador, o que transformes bienes, una pequeña fábrica de lo que sea, tu producto tiene que llevar incluido el impuesto al valor agregado en el precio cuando el producto cause el IVA. Porque sabemos que hay productos que causan tasa cero, los alimentos, por ejemplo. Bueno, pues está claro, vas a cobrar 100 pesos más cero de IVA, pues seguirán siendo 100 pesos. Pero si yo soy un taller mecánico y entonces te presté un servicio y te vendí las refacciones, que fueron las bujías y las juntas del carburador o lo que sea, bueno, pues todo eso te lo estoy cobrando en un tambache, te tengo que cobrar aparte el IVA. Dentro del mismo precio, perdón, lo dije mal, te tengo que cobrar el IVA dentro del mismo precio, no aparte, porque si es aparte, hay evasión, esa persona está pretendiendo quedarse con ese dinero y no utilizarlo, y aguas todavía peor para aquellos que dicen, está bien, no quiero factura, entonces no te cobro el IVA, perfecto, aquí está mi tarjeta de crédito, ese dinero está bancarizado, el fisco sabe perfectamente que recibiste ese dinero. Y lo que no sabes si cobraste o no cobraste el IVA, pero en una revisión va a llegar y va a decir, no, espérame, los 100 pesos incluían el IVA, por lo tanto tu venta fue de 80 pesos o de lo que sea, y la diferencia es el IVA, me lo debes. Y me lo tienes que pagar con multas, con actualización, con recargos, etc. Y con una sanción que pudiera llegar a ser inclusive penal. Ese es un tip que les quiero dar, que es muy importante. Otro es que sean muy cuidadosos con todas las erogaciones que hacen. Cualquier erogación que hagan la tienen que hacer con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, con tarjetas de crédito, con tarjetas de servicios, como puede ser la de Liverpool, como puede ser la de Palacio de Hierro, etcétera, etcétera, American Express, Diners Club, etcétera, etcétera, o monederos electrónicos o tarjetas de débito. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a adquirir algo y pretendo que sea deducible, tengo que pagar con estas formas que acabo de mencionar. Okay. Hay un resquicio ahí en la ley que permite hacer pagos hasta por 2,000 pesos en efectivo. ¿De acuerdo? Sí, pero no aplica para todo, por ejemplo, no aplica para la gasolina. Y hay que tener cuidado porque pasando de 2,000 pesos, forzosamente tiene que ser con los medios de pago que ya mencioné. Wow. Bueno, pues hay mucha información ahí para estudiarla, ¿no? Sí. Un ratito. Sí. Le agradezco mucho que nos haya prestado su tiempo para poderlo pues entrevistar un poco y que nos platicara de este tipo de cosas, usted que es el experto. Y nos vemos en la siguiente porque va la parte para los empresarios. Un placer. Gracias y espero no haber sido muy confuso. Gracias. Gracias.